estás frente a mí, te quiero decir que tienes al mundo entre tus manos. Jesús te trajo hasta aquí, pues quiere que tú no pierdas tu tiempo y te hagas daño. Así como aconteció con el hijo aquel que un día partió y fue un fracaso, volvió, arrepentido estoy, Padre mío, perdón, sé muy bien te fallé, perdóname. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. Muy buenas noches tengan todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente acá en Cuba para poder compartir 2 noches de poder con ustedes en esta ocasión. Quisiera que nos pusiéramos de pie para una palabra de oración al Santísimo. Acompáñanos. Oh Jehová de los ejércitos, vuelve a los miles y miles de días de Israel y danos una comprensión más profunda de las verdades eternas para que podamos dar con éxito los tesoros de la verdad a un mundo menesteroso. Danos espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de reverencia a tu nombre. Digno eres, Jesús. Amén. Pueden tomar plaza. En esta noche, el primer tema de las 2 noches de poder, hoy y mañana, se titula ¿Cómo superar la crisis emocional? Y está basado en el capítulo 7 de Lucas. En la brevedad del tiempo estudiaremos algunas connotaciones de la crisis emocional y cómo se puede superar. En Lucas capítulo 7 encontramos un texto paradigmático. En ese texto paradigmático, por el método de la descomposición del texto o la decodificación del texto, vamos por antonomasia sacar las grandes verdades que allí se revelan. Y enseguida entenderemos cómo Jesús es la solución para cualquier crisis, porque no hay crisis en él. Ustedes como estudiantes de teología que han podido almacenar un gran bagaje de conocimiento dentro de su alma, de su espíritu, y han podido pues decir los textos favoritos, cantar las canciones más poderosas que han podido mover la existencia. Quiero decirles que nuestra mente finita podría ciertamente olvidar todas las cosas, pero hay una cosa que usted como ser humano nunca puede dejar de olvidar, y es que tenemos un cielo que ganar y un infierno que rehuir. En Lucas capítulo 7, verso 36, encontramos las verdades de la crisis emocional. Leo para ustedes y con ustedes. Un fariseo, Lucas 7:36, rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él a sus pies
Y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuese profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Y pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella no ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En este texto paradigmático encontramos una crisis. Encontramos en el verso 36 la figura de la casa. Esto ocurrió en una casa. Esta casa, por el principio universal de extrapolación, representa un individuo, representa una familia, representa una comunidad eclesiástica, pero también puede representar una iglesia o cualquier lugar donde sea aplicable. Él le había dicho: a cualquiera que escuchase mis palabras, lo compararé con una casa que es edificada sobre la roca. Y vinieron lluvias y vinieron tempestades y sopló el viento, y la casa sobre la roca no cayó. Y cualquiera que escuchase mis palabras y no las aplicara, será comparado con una casa que fue cimentada sobre la arena. Y vinieron lluvias, tempestades, y sopló el viento contra aquella casa, y la casa de la arena se cayó. En el verso 38 encontramos el primer elemento de la crisis emocional. Dice el verso 38: se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. María, una mujer que conocía a Jesús, ella había sido libertada por el poder de Jesús. Esta casa en la cual se celebraba esta ceremonia, esta gran fiesta, era la casa de Simón. Simón era un fariseo, es decir, un doctor, un letrado, que había estudiado tal vez en una universidad como la más reconocida del mundo, tal vez Harvard. Y Simón, en agradecimiento a Jesús, porque le había librado de la lepra, había hecho esta fiesta en su casa. Allí estaban los discípulos, allí estaban los escribas, los fariseos, los doctos en la ley. Y allí furtivamente había llegado una mujer pecadora llamada María. María había por su parte sido librada por Jesús de 7 demonios. María, una mujer de la calle, había sido rescatada por Jesús. Y en agradecimiento a lo que el Señor había hecho por ella, María entró furtivamente a esta fiesta, a esta
mismo, sin hacer nada por sus propias vidas, que Dios haga todas las cosas por ellos. María rompe esta noción del pietismo. Muchos de nosotros, si nos enorgullecemos de nuestra religión, seremos estremecidos como la hoja del árbol de temblón en medio de la tempestad, cuando sean abiertos nuestros ojos para que podamos contemplar lo que Dios verdaderamente llama la espiritualidad. Ojalá que los que dormimos en nuestro profundo sueño podamos ser levantados y despertados para comprender y poder contrastar nuestra actitud diaria con la profesión de nuestra fe. Encontramos a una María vivaz, una María que había roto el pietismo, una María que se reinventa a sí mismo. María ya no era aquella pobre, desvalida, pecadora, ramera que andaba en las calles. María se había reinventado. ¿Y de qué manera dice el texto que se había reinventado? Con un poder, con una vitalidad competitiva que ningún discípulo podía ciertamente competir con María. Los discípulos estaban quietos, serenos, al igual que Simón, esperando que Cristo hiciese algo por ellos. Pero María, con su vitalidad competitiva y aún siendo mujer, arrasó la escena en ese momento. María tomó el frasco de perfume y en medio del silencio de aquella habitación, de aquella casa, de aquel lugar de culto, María ungió y rompió el frasco de alabastro y entonces comenzó a ungir los pies del Señor Jesús con el perfume. María entonces rompe la noción también del amor muerto, ese amor que espera también de que Dios ya me salvó, de que soy salvo y salvo para siempre, de que no tengo que hacer nada porque el amor de Cristo está encerrado en mi corazón. María rompe esa noción y entonces se llena de vitalidad, y María entonces pasa del futuro inmediato al futuro distante. El Espíritu Santo había iluminado a María, no como los discípulos, no como Simón, que allí estaban en ese futuro inmediato, esperando allí que el Maestro se revelara aún más de lo que le había hecho. María se proyectó más allá de ese futuro inmediato y pudo ver al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. María pudo entender y saber que tal vez sería la única oportunidad que podía dar su ofrenda de amor a Cristo Jesús. Fue más allá, visualizó y lo vio ciertamente en la cruz del Calvario, quebrantado por nuestros pecados. Lo vio en el sepulcro donde nadie podía ungir su cuerpo, y María trajo su perfume para ungir el cuerpo del Maestro estando en vida. Debemos entonces trascender el tiempo. Cuando una alma está conectada en el sentido vital con Dios, ese alma puede encontrar a Dios y puede hacer cosas y puede visionar más allá. Como la escuela de los profetas, ciertamente sabían que Elías iba a ser tomado de ellos, sabían que Elías iba a ser trascendido en carrozas de fuego al cielo, y le decía a Eliseo: ¿no sabes que tu Maestro será quitado de ti? Esta escuela, esta universidad tendría que ser también como la escuela de los profetas. Debemos aprender a trascender el tiempo, de estar viviendo en el futuro inmediato, hablando trivialidades, y trascender al futuro distante, y que Dios pueda con su Santo Espíritu revelarnos las cosas que han de ocurrir, que han de ser para su honra y su gloria. María trascendió el futuro inmediato y se puso en el futuro distante. Pasó del mundo de la intimidad al mundo de yo y vos. María no era discípula como los otros discípulos que estaban en ese mundo de la intimidad de yo y tú. Ella pasó al mundo de yo y vos. María se postó a los pies de Cristo Jesús, buscando una relación más profunda. ¿Qué le importó a lo que decían los demás? Era ciega, era sorda, era muda, era Cristo y ella en ese momento. María se impregnó de ese amor. Ese es el perfume de María. Esa es la relación vital que vive
Y escucha tú, oh tierra, porque crié hijos, dice el Eterno, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no sabe, no conoce, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados. ¿Para qué queréis ser castigados aún, si aún seguís siendo rebeldes ante el Señor? Toda la cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, no hay cosa esa sino herida, hinchazón, podrida, llaga, lavados, limpiados ante el Eterno y presentados delante de mí. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve, y si fuesen como tela de silicio, vendrán a ser como blanca lana. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. María había aprendido esta lección. Los discípulos ni Simón la habían aprendido. El verso 39 dice: al ver esto el fariseo, el doctor de la ley, que le había convidado, dijo para sí: si este fuese profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Aquí, el texto es claro. En medio de la casa, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad, en medio de la organización eclesiástica, Simón muestra la creación de una estructura empresarial anacrónica. Era anacrónica porque qué organización, qué cultura institucional no busca dar mérito a los logros de aquellos colaboradores. María está colaborando para que aquella casa, aquella iglesia, aquel culto fuese mejor y tuviese significado y trascendencia en la vida de ellos. Ella había comprado el perfume con la plata que había ahorrado. Ella había hecho actos que ellos jamás pudieran haber hecho. ¿Y qué hizo Simón? Simón comenzó a desacreditar a María. Simón comenzó a anular el sentimiento del logro de María y comenzó a decir: qué clase de mujer, si este fuese profeta. En tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu universidad, encontraréis personas con esta estructura anacrónica, líderes anacrónicas, en las cuales tú te esfuerzas, luchas, tratas de sobresalir, de hacer las cosas bien en tu casa, en tu hogar, donde quiera que sea, y no hay un reconocimiento de esos logros. Están invisibilizados, nadie los ve y los pueden ver porque solo están cerrados. Simón era un líder arrollador, pasaba por encima de los demás. Y yo no sé tú, pero cualquiera que haya sido tu experiencia, por más elevada que sea tu profesión de fe, necesitamos velar y orar de contigo. Si no somos dominados por el Espíritu de Dios, seremos dominados por el Espíritu de Satanás. Era un líder arrollador, había descalificado a María. Era, como dice Nietzsche, la moral de los esclavos. María para él era una pobre esclava. ¿Cómo se le ocurre a esta pobre mujer desquiciada, fanática, arrodillarse delante del Señor y hacer esos actos exhibiendo su cabello? ¿Cómo se le ocurre a esta loca, fanática, ignorante? Decía Simón. Era una pobre esclava, como decía Nietzsche. Para Simón, María, para él, era víctima, como dice Freud, del complejo de castración femenina. Era una mujer, valía menos que un caballo, que una peseta, que un peso. Era la inferiorización, era
exteriorización del oficio. María tenía que estar en la cocina, no tenía por qué estar allí, no era su lugar. Así pensaba ciertamente este líder religioso. Había tenido el ambiente de una crisis emocional. ¿Me van entendiendo? No era María de la crisis emocional. Allí entonces comenzó a romper lo que Cristo había venido a hacer, romper la estructura metafísica de los extraños contaminados. Lean ustedes conmigo allí. ¿Qué clase de mujer es esta? Decía María, una extraña contaminadora de la iglesia, contaminadora del seminario. Era una prostituta. Él la había prostituido en los años de juventud, de inocencia de María. Este líder religioso, este fariseo, este doctor había abusado sexualmente de María y la había echado a la calle como un perro. Y ahora decía, ¿qué clase de mujer es esta que es pecadora? ¿No te ha pasado en tu vida que aún siendo un líder religioso, en medio de la crisis emocional que podemos llevar los líderes, llegar a este tipo de estructura de los extraños contaminados? O porque es negro, o porque es blanco, o porque es gay, o porque es chino. ¿No te ha pasado? Los extraños contaminados, las pequeñas minorías, cuando Cristo había venido a salvar lo que se había perdido, cuando extendió la cruz del Calvario sus brazos para abrazar a toda una humanidad. ¿Qué clase de mujer es esta que me toca porque es pecadora? Los extraños contaminados, los prejuicios raciales, los prejuicios religiosos. El enfermo era yo, no era María la enferma. Hoy de los que lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno, María había sido libertada. Noten ustedes el uso del tiempo de Simón, que es pecadora. Vivía en un tiempo pasado, pretérito. María ya no era pecadora. María había sido lavada, limpiada, purificada, regenerada, santificada. Pero para él María seguía siendo una pecadora. Entonces Cristo rompe la estructura metafísica de los extraños contaminados, porque es leproso, porque es negro, porque es mujer. Lo rompe para siempre. Ay, los que lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malos. Hoy de los que la noche llaman tinieblas, las tinieblas llaman no. Ay, de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy de los fuertes para estar de vida y para tomar licor. Hoy de los que son prudentes delante de sí mismos. Hoy de esta gente, por tanto, como el todo destruye, como el fuego destruye el rastrojo y como devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Que es pecadora. El texto está cargado de riqueza. Me quedan 5 minutos, pero ahí dice, falta mucho, dice que es pecadora. Que es pecadora, es la teoría agustiniana de la predestinación, lo que está allí. Para él María era pecadora y siempre seguía siendo pecadora. Había nacido para ser pecadora. María era digna del infierno, de la muerte, del enemigo. Y Cristo vino también a romper esta teoría de la predestinación agustiniana que tenía el líder religioso. Alabado sea nuestro Dios y el Padre de Jesucristo, que nos libró y que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en el amor, y nos predestinó
de Simón. Simón también tenía un vacío interior. ¿Han visto un líder con un vacío interior? No solamente un líder, una casa, una iglesia, una casa, una comunidad llena de un vacío interior. Ese vacío interior se llama nihilismo y es peligroso y es destructivo, porque Simón entonces con ese vacío interior, porque no había sido llenado de Cristo Jesús, porque el que bebe del agua que yo será en él una fuente del agua que salte para vida eterna. Simón no tenía esa relación vital con Cristo Jesús, no había bebido del agua, era un doctor en teología, sabía mucho de teoría, pero no sabía ciertamente el conocimiento práctico de esa relación indudable con Cristo Jesús. Y en ese vacío interior, ¿sabes lo que hizo? Criticó a María, comenzó a lanzar misiles emocionales destructivos con María, comenzó a invisibilizar a María, comenzó a humillar a María, comenzó a maltratar a María, porque el vacío interior es terrible, el vacío interior es peligroso. ¿Cuántas naciones no fueron eliminadas del vacío interior de los hombres? Cuando tú te encuentras con una persona que con un arma entra en un lugar público y comienza a disparar y matar y matar y matar, el vacío interior no fue Hitler con todo su vacío interior que llegó al holocausto a miles y miles y miles, no fue el vacío interior de los españoles que comenzaron a volcarse contra los indígenas y se fue la leyenda negra destruyendo a miles y miles y miles de indígenas y de mestizos del continente americano. Ese vacío interior es peligroso, porque se llama no es llenada de Dios, es llenada del enemigo de Dios. Comenzó entonces la energía agresiva. Cuando se usa la energía agresiva en una iglesia, en una comunidad, en una vida vacía. Y entonces hizo una proyección, psicológicamente una proyección. Tenía que llevar esa energía agresiva que tenía en su interior, porque tenía una crisis emocional, tenía conflictos internos no resueltos, y entonces se proyectó sobre un chivo expiatorio, y María estaba en el lugar, en el momento en el cual él estaba en la cúspide de su crisis emocional, y proyectó sobre María todo su veneno. Y cuando una persona está en esa crisis emocional, y sobre todo un líder o una lideresa como ustedes, y no tiene a Cristo, entonces comienzan a buscar los chivos expiatorios. El esposo a destruir a la esposa, la paz interior de la familia, el pastor a destruir la iglesia, el hospital, a destruir la nación, que así lo quieren. Buscan un chivo expiatorio para esa energía agresiva. Simón estaba en la crisis emocional. Entonces comienza a manifestar un comportamiento destructivo. En lugar de construir, comienza, porque el texto es lo que dice, comienza la decodificación del texto, dice eso. Es decir, escarbar, buscar lo que el texto no dice, pero implícitamente lo está diciendo. Comenzó entonces Simón con su obra destructiva. Comenzó Simón con un comportamiento anacrónico, destructivo. Una persona cargada de crisis emocional, no resuelta, en una posición de liderazgo como Simón, carga ese veneno destructivo, no construye, destruye. Oh, ¿qué puedo obedecer a los hijos de la fe? ¿Qué puedo hacer para abrir los ojos y entrar en el entendimiento espiritual? Debemos morir al pecado, debemos morir y crucificar el pecado. Cristo debe morar en nuestro corazón y ser supremo, porque Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Comenzó a destruir la iglesia, comenzó a destruir la institución, comenzó a destruirse el mismo, porque no había sido liberado de su crisis emocional. Y entonces en María vio las imágenes escondidas de cómo le gustaría ser a él. ¿Por qué María iba a ser el chivo expiatorio? Porque en María
lo que él quisiera, lo que él anhelaba, lo que toda su vida quería hacer, pero no podía hacerla, porque no había sido transformado, no había sido limpiado, no había sido lavado. Él vio a la pobre María sentada tranquila y apacible a los pies de Cristo Jesús, una persona no problemática en la casa, en la familia, en el hogar, y él dijo: yo me gustaría ser como María, pero como no sabía cómo canalizar toda su crisis, la volcó sobre ella y llegó a ser lo que en teoría de liderazgo llamamos el líder. ¿Qué bajó? Un pastor, una pastora, un dirigente religioso, un padre de familia quemado, angustiado, agotado, con tanta crisis en su interior. Es peligroso. Es como la bomba que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki. Y comenzó a aplicar entonces la psicología del castigo y recompensa. Castigo y recompensa. María no estaba en su lugar, está aquí con los hombres, quiere figurar aquí con el perfume. Ella debe ser castigada, es pecadora, merece. ¿Qué clase de mujer recompensa el castigo? No sé cuál es tu cristianismo, no sé cuál es tu percepción como líder, pero crees y puedes percibir a Dios como un Dios de recompensa y castigo, que por tus virtudes te va a recompensar y que por tus infidelidades te va a castigar. Oh, si supieses que es Dios más alto que los cielos y la tierra, son sus pensamientos sobre nosotros, pensamientos de amor y de bondad, de misericordia. Como está lejos el oriente del occidente, hacia lejos de nosotros nuestros pecados, y como es más alto el cielo de la tierra, hacia engrandeció su gran misericordia sobre los hijos de los hombres. Ella merecía ser castigada según Simón. ¿Quién ha creído a nuestra luz? Y sobre quién se ha manifestado un brazo del Todopoderoso. Mi siervo era como un renuevo, como raíz en tierra seca. No había parecer ni hermosura en él, nada en su exterior para que lo deseásemos. Afligido y agotado, menospreciado por los hombres, varón de dolores, de pecado y quebranto, y como escondimos de él su rostro, no lo estimamos, sino que lo menospreciamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores, y nosotros lo vimos por azotado, por herido, por abatido de Dios. Pero sin embargo, Dios quiso cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros descargamos como ovejas, cada cual por su camino, pero el Eterno quiso quebrantarlo, afligido y angustiado, como cordero y como oveja, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca, porque el castigo de su cruz fue sobre nosotros. Simón no había entendido que ya el castigo se había pagado. Lo lógico de Nicodemo era el polo izquierdo. Es verídico, pues son los libros de la ciencia. Nicodemo no había aprendido a pensar con el hemisferio derecho también. Hay que usar los dos hemisferios. Por un lado hay que ser lógicos racionales, pero por otro lado hay que ser creativo, intuitivo, y hay que entender las cosas espiritualmente. Tú eres maestro, entiendes de lógica, de leyes, de la Mishnah, de los libros, de la Torá. Todo eso es bueno, Nicodemo, pero no entiendes una cosa tan elemental como la figura del viento, del espíritu. Necesitas pasar esa transición de esa mentalidad racional que todo lo quiere analizar. Si pudiera, Nicodemo, me hubieras puesto ciertamente en tu microdirección, me hubieras puesto debajo de la lupa, debajo del microscopio, en tu laboratorio para examinar todas mis aristas, pero no puedes, Nicodemo, porque yo soy yo. Está quieto,
formalismo, la liturgia, quería seguir haciéndolo, una práctica que diría hasta la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque ya Juan les había dicho, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que entender desde ese momento que toda liturgia y toda ceremonia había caído, porque la sombra se había convertido en sustancia, pero no lo quisieron entender. Por eso siguieron en sus rituales, y la iglesia seguirá en rituales, y la iglesia seguirá en formalismo, degenerándose en una estirada, en ritos, en tradiciones, en formalismo, porque no quiten el poder abundante del Espíritu de Dios. Sois libres en medio de los tiempos del fin. Líderes, lideresas. Eso es lo que le está diciendo Nicodemo. Y vean lo que pasa. ¡Wow! ¿Cómo agarró a Nicodemo en la cátedra por encima de Moisés? Porque antes que Moisés fuese, yo soy. Y entonces, vean el verso 12. Corro. Dice el verso 12. Ustedes me ponen a correr. Si os dijese las cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo voy a decir las cosas del cielo, Nicodemo? ¿Por qué le dice eso a Nicodemo? Si te acabo de decir las cosas de la tierra y que no creéis, ¿cómo te voy a decir las cosas de la tierra? Pero le está diciendo a Nicodemo varias cosas. Primero, Nicodemo, mira, te dije las simples verdades de la tierra, no las creéis. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad de escasez. Ahora voy a decir las cosas del cielo, menos la vas a creer, porque para creer tienes una mentalidad de abundancia. Le está diciendo que hay líderes como Nicodemo en medio del pueblo de Dios, en la crisis final, que tiene una mentalidad de escasez. Y Dios no trabaja con una mentalidad de escasez, Dios con una mentalidad de abundancia. Por eso la viuda se terminó la sangre si hubiera tenido más vasija. Cuánto bien hubiera hecho para su familia, pero tenía una mentalidad de escasez y puso unas cuantas vasijas que se llenaron. Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios de abundancia. Era que abrir ríos en medio de las montañas y abrir arroyos en medio de la sequedad, y en los desiertos haré crecer pinos, bosques, arrayanes. Una mentalidad de abundancia. Yo no sé cuál es tu mentalidad de escasez. Esa mentalidad de escasez, Dios no la quiere. Dios tiene una mentalidad de abundancia, que tú te crees la abundancia de Dios. Dice, ya la ayuda viene, ya el poder de Dios viene, Dios proveerá. Pero va a Chile. Una mentalidad de escasez. Entonces le manda a hacer otra misionera y se le dice, llenar esta iglesia, llenar la casa. No, hace una campaña 2 y 3. Y quieren que desperdiciar el recurso humano. Por Dios, a mí no me inviten. Si no hacen una campaña en la cual haya sudor, gotas, lágrimas, oración, para que aquel lugar inunde con la abundancia de Dios. No os oséis en invitar a ningún predicador, si no habéis hecho un trabajo algo tesorero y habéis movido las energías vivas de la iglesia para que Dios pueda obrar con abundancia. Y entonces cuando no se echa la campaña, es una semana de la fiesta. Una semanas. Mentalidad de escasez en medio del pueblo de Dios. Cuando hay una mentalidad de abundancia, Dios digo que sobre este país hay una abundancia, y el que no se prepara jamás podrá disfrutar de esa abundancia como líder. Corramos. Vean el verso 13, que es tan precioso el texto. Dice, nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Por Dios, ¿qué le está diciendo a Nicodemo? Le está diciendo a Nicodemo, vea Nicodemo, los
el cielo estaba abierto delante de él y Dios en persona, el verbo Dios estaba con él, y en el principio el verbo era con Dios, el verbo fue hecho carne, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de nacido fue hecho. Él era y es. Sí. Es lo que está diciendo Nicodemo. Problemas en las actividades. Sigue, Nicodemo. Sigue, de aquí vas a salir a tus ceremonias, a tus cosas. Pero yo es en ti, yo soy el resultado. ¿Cuántos guías especializados en mejoras continuas? ¿Cuántos gurús hay habido en la iglesia que escriben libros y programas de mejora continua, y mejoras continuas, y semana de esto, y semana de otro, y 40 días de esto, y 20 días de esto, inventando remedios y mejoras continuas? Porque no, claro, en el altar y el pórtico, pidiendo el Espíritu de Dios, agradeciendo en toda su abundancia, inunde como un río de iglesia, para que sea porosa como el sol, para que sea iluminada como un ejército de marcha. Las palabras de Dios son limpias, como plata, 7 veces purificada en horno de tierra. Si el Eterno no nos hubiese dejado, un pequeño de la gente, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Les digo los últimos versículos. ¿Saben lo que pasó? Como no entendía el líder lo que era un liderazgo, vean lo que le dice este versículo, me mata a mí. El versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es el Hijo del Hombre sea levantado. Como no entendió el liderazgo correcto, fracasó en la prueba práctica, un 100 en teoría, un 0 en la práctica. Entonces Cristo Jesús, ¿sabe lo que hace? Como Moisés se va y toma la firma de un mito regresivo. Moisés no existe en ese momento, es un mito regresivo, es un lleva a Nicodemo hacia el pasado, a los patriarcas allá, lo retrocede, usa el psicoanálisis, lo sienta en el diván, el psiquiatra divino, y lo lleva a Nicodemo para tratar de encontrar y saber sus orígenes, para que encuentre un problema. ¿No será que Dios tiene que sentarte en el diván para llevarte a tu pasado, a tu niñez, a cualquier circunstancia de tu vida, para que puedas lograr ser un líder ecuánime? Yo no sé qué problema en tu niñez, qué problema en tu adolescencia, qué complejo tienes, pero Cristo debe llevarte a tu pasado, como llevó a Nicodemo hacia Moisés en el mito regresivo, para curarlo. Moisés tiene voluntad. Moisés habló conmigo cara a cara, como tú estás hablando conmigo, Nicodemo, cara a cara, Nicodemo, pero no entendéis. Era un mito también egeo, es decir, era un mito que lo llevaba al pasado, porque ellos idolatraban a Moisés, idolatraban a los padres de la patria, idolatraban el pasado histórico. Y Cristo tenía que romper esa perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque la perspectiva histórica es buena, pero cuando la persona es radical, de una mente focalizada, trata de buscar en el pasado todas las soluciones para el presente. Lo que yo del pasado es que le va a servir el presente, cuando el presente es diferente, otros actores, otro contexto social, mundial, y cree que lo del pasado le va a servir en el presente. Os digo que bástale a cada día su afán. Y comeréis el pan de cada día. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente, ¿qué le está diciendo con la serpiente? Uy, el mito es que es tan profundo. La serpiente era la experiencia de
viviendo este drama que vivieron, muchos terminan en su ignorancia. No saben que esta pequeña tribulación produce en vosotros un cada vez mayor peso de gloria. Una experiencia de choque, porque dejaron a Dios, se olvidaron del Santo de Israel, le dieron la espalda. Y para retraerse a lo que vi, mandó la serpiente. Tenía que decirle a Nicodemo: te voy a someter, no estás entendiendo, a una experiencia de choque, Nicodemo. Eres príncipe, eres rico, eres estimado en medio de la congregación de Israel como líder, pero va a llegar como que está diciendo por profecía. Es lo que está diciendo el texto por profecía. Le está dando la profecía a Nicodemo. Llegaréis a perder todos los bienes que tiene, seréis menospreciados, Nicodemo, por causa de mi nombre, Nicodemo. Tu otro no va a servir para nada, Nicodemo. Descenderéis al sepulcro, pobre, nadie levantará, pero tendrás la gloria eterna de tu nombre escrito en los libros de la vida. Dígame, como estudiante de teología, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Y ustedes son los teólogos, revisen la Biblia de Nicodemo, a ver si se cumplió o no se cumplió. Eso es lo que está diciendo. Tiene que ser sometido a una experiencia de choque que no entendía. ¿Dios quiere eso para ti? No, pero como es como animales, el buey, el burro entiende a su Señor, pero el ser humano no entiende, Israel no entiende, no quiere lo siguiente. Hay que someterse a una experiencia de crisis, tienen que pasar por medio de la gran tribulación, aviso de eterno, para que nuestros nombres puedan entrar delante de él y podáis salir con los 144,000 simbólicos con vestidura blanca. Como no queremos llegar a la podredumbre de nuestro carácter, que estamos aferrados con nuestros pecados y como estamos aferrados a la gente del Calvario, entonces Dios manda a su pueblo para purificarlo, para ver si quiere ser salvo. Una experiencia de choque para salvarte a ti y a mí. Si te habita el abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Jehová, Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus alas te cubrirá y debajo de sus plumas estarás seguro. No temerás la saeta que muere a medianoche y que a mediodía destruya. Caerá a tu lado y 10,000 a tu lado, pero a ti no llegará, porque has puesto Altísimo por tu morada. No te sobrevenirá mal, ni plaga tocará tu morada. Pisarás sobre el cachorro de león. Yo estaré contigo, porque has conocido mi nombre en medio de la angustia, y lo libraré de la aflicción. Y le daré el que habita en el abrigo de Dios morará bajo la sombra de amor. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solamente en él encontraré paz y profundo amor. El que habita al abrigo de Dios. Ay, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, Nicodemo tenía, al igual que el pueblo de Israel, que no aprendió en la experiencia de choque, no aprendieron, ellos descendieron con los
del mito regresivo a una proyección futura. Sí, no se tuvo en pasar Señor Jesús, sino que proyectó a Nicodemo hacia el futuro. En ese momento no había sido levantado, pero te voy a enseñar, Nicodemo, te voy a llevar en visión, pero no en visión. ¿Qué estás entendiendo? Lo llevó en visión hacia el futuro. Y Nicodemo pudo ver la cruz del Calvario al sábado, el Hijo de Dios, muriendo por ti y por mí. Entonces, con esa figura cambia el conservadurismo de Nicodemo por un utilitarismo. Nicodemo creía en el conservadurismo. Hay que conservar a Moisés, hay que conservar a los patriarcas, mito regresivo. Yo debo conservar mi vida, esto y esto y esto que me ha funcionado. Y están atados a la casa y no permiten que Dios pueda libertarlos y que puedan andar y que más robo pueda abrir delante de ustedes que gasta su nueva. Entonces, Cristo tuvo que decir, no, lo que sirve aquí en este liderazgo no es conservar lo que no sirve, es el utilitarismo. Mírenme a mí, el utilitarismo dice que yo soy el Cordero, yo, uno igual a Dios, moriré por el bien de todos, mi vida será útil para toda la humanidad, y yo si fuese levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, a todos atraeré a mí mismo. ¡Wow! Un líder que pueda ver el camino trazado por Dios, no los obstáculos. Y termino diciéndoles, es mucho más, pero por lo menos para que tengan el verso clásico, está ahí que los niños lo repiten de nuevo, todo niño cristiano repite el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué está diciendo algo de aquí? Porque te la echaron así, pero ya no puedo más, porque no puedo luchar más. Sí, bueno. Es la experiencia Crisol, es la experiencia Crisol, como yo doy a mi Hijo para que muera por toda la humanidad. Le está diciendo a Nicodemo, tú vas a creer, tu liderazgo va a cambiar. Ahora Nicodemo, cuando vean la experiencia Crisol del Hijo de Dios, y esa experiencia ustedes la vieron caminando por la vida estrecha de Jerusalén, llevando la
medita en esas palabras. La experiencia, Cristo. Un día gris y me pregunté qué hago con solo aquí, sin dirección. Si te conozco, Señor, de la profundidad, clama a ti mi ser, nueva criatura soy. Ahora que vivo en ti soy, nueva criatura soy, transformó mi ser, y libre soy por su amor, sobre la oscuridad, su luz llegó y cambió mi corazón. Llena de canto y de la profundidad de tu alma. Hay alguna aquí unida al flujo de la canción, poder de tu Dios, para que conceda que quieres saber cuándo eres de Dios, que no llegando del cadero, por el fuego De la profundidad, clama a ti mi ser, nueva criatura soy. Ahora que vivo en ti soy, nueva criatura soy, transformó mi ser, y libre soy por su amor, sobre la oscuridad, su luz llegó y cambió. Vivo en ti, Señor, nuevo soy por tu amor, nueva criatura soy. Ahora que vivo en ti soy, nueva criatura soy, transformó mi ser, y libre soy por su amor, sobre la oscuridad, su luz llegó y cambió mi corazón, nuevo Eterno Padre Celestial, sea tu bendición, tu rostro de tu pueblo. Bendice, Señor, a los líderes y a las lideresas de aquí presentes, Señor. Bendícelos, Señor. Hazlos líderes ecuánimes, hazlos líderes para el tiempo del fin, poderosos para ti. Llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu valor, llénalos de tu humildad y sobre todo, llénalos de tu santo, santo, santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Eres Jesús. Dios nos bendiga y nos guarde en esta noche. A ti no dejes que el mal se apodere de ti. Deja a Cristo en tu corazón brillar, y así, vestido de su amor, el Señor al final una hermosa corona te
dejes morir. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir.